Hoy vamos a ver el tema de las ovejas que apacientan las ovejas del Señor. Este es el sermón, creo, número 7 o 8 en Eclesiología. Creo que estuve mal, es 8, si mal no recuerdo. No, 7 es 7. Y el texto es Hebreos 13, 17, pero van a tener que tener mucha paciencia porque no vamos a llegar a Hebreos 13, 17 hasta el final. Estamos viendo algo como topical, como un tópico, no una predicación expositiva en una serie de eclesiología. Y unos dirán, eso no es más para una clase de un seminario, ver la eclesiología o cómo se estructura, cómo se maneja la iglesia local. Pues no, mucha de la información en las epístolas y en los evangelios tiene que ver con eso. Y hemos de ver la suma de la palabra de Dios, toda la suma, y también sin la palabra de Dios en cómo hemos de actuar y cómo se ha de gobernar la iglesia local, nos deja cada uno con sus propias opiniones. Y el que tenga más carisma, su opinión es la que va a mandar. Entonces debemos someternos todos a lo que dice la palabra de Dios sobre la iglesia. Y hoy vamos a enfocarnos en el rol llamado al anciano, el pastor. Por supuesto, hay demasiada información que se puede dar una prédica, así que me van a perdonar, no vamos a poder ver cada aspecto, pero primero tenemos que ponernos en el contexto dentro de la metanarrativa o el panorama grande dentro del cual ver qué es un pastor, un anciano, un obispo de una iglesia. Primero tenemos que ver que la iglesia es de Cristo. Y tenemos que recordarnos de eso todos los días. La iglesia es de Cristo. Usted y yo somos muy bendecidos, privilegiados de ser partícipes, miembros de lo que es la iglesia del Señor, porque cada uno aquí, cuando éramos en el primer Adán, éramos nosotros hijos de nuestro padre Satanás, según la palabra de Dios, y hemos sido trasladados a un nuevo reino por los méritos de Cristo y solo de Cristo. ¿Quién soy yo que yo puedo estar aquí? ¿Quién eres tú? Por eso Satanás, que significa que el acusador, es el único que ahora nos acusa y dice, ¿qué haces aquí? Y cuando nos acusa y mi carne me acusa, yo digo, aquel que estuvo en la cruz ahora es el Rey eterno. Esa es la razón que estoy aquí. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. También vemos en Efesios 5:23, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Porque dentro de esto vamos a ver qué es un pastor en una iglesia. Pues Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Piensa en eso muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que somos unos con el Señor. De hecho, les quiero animar a todos, miren a su alrededor. Y solo pocos lo están haciendo. Miren a su alrededor. Escúchame muy bien. He aquí la única manifestación visible de la Iglesia Universal está ante tus ojos. Ni respuestas en Génesis, ni UCLA, ni ICLA, ni Oremundo, ni Ligonier, ni la Coalición por el Evangelio, ni expositores, ni 9 marcas. Esos son para eclesiásticos, son para servir a la iglesia. Pero lo que ustedes ven aquí, y sí, eso incluye el hermano que te cae mal. La única manifestación visible de la iglesia universal es lo que ven a su alrededor. Tú dirás, pero hay otras iglesias reuniéndose en esta mañana. Sí, pero tú no los ves. Si los estás viendo, cierra Facebook y presta atención a este servicio. La única manifestación visible en cuanto a nosotros en este momento de todo lo que es el cuerpo de Cristo en todo el mundo son los a tu alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Pero una cosa es, mira la oración de Jesús, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos que tenía allí,
sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La palabra de los que estaban con Cristo llegó a ser lo que llamamos Nuevo Testamento, y tú y yo, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Los primeros manuscritos decían palabra de Cristo en Romanos. Entonces está hablando de nosotros. Cristo está orando por nosotros antes de subir a la cruz. Está orando por usted y por mí. Hace 2000 años. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el hecho de que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, en un aspecto tiene que ver con unidad. Somos unos en Cristo, y la oración de nuestro Rey y Redentor antes de subir a esa cruz, como cantamos, y ser maldito en nuestro lugar, fue que seamos uno, al igual como Él y el Padre son uno. El Padre y el Hijo son separados. El Padre va a los tigres y el Hijo a los rayados. Son uno en todo. En cuanto a amor, espíritu, unidad. Y esto es el cuerpo de Cristo. Ustedes saben lo que se llama cuando en un cuerpo hay luchas, se llaman células cancerosas. Cristo pidió al Padre que no habría cáncer en su cuerpo. Invasión que daña. Pero también, bueno, antes de eso quiere decir que estamos unidos en verdad, en amor, tenemos el mismo reino, somos unos en propósito, en santidad, y también estamos unos en semejanza a Cristo, porque según Romanos 8:29 estamos siendo hechos conforme a la imagen de Cristo. Parte de nuestra unidad con Cristo es que estamos siendo hechos conforme a su imagen. Pero no solo eso. El hecho de que Él es la cabeza y somos el cuerpo incluye algo muy grande también. Y eso vemos en Colosenses 1:18. Él, hablando de Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito no quiere decir que es el primer nacido. Acuérdense, estamos viendo otro contexto donde el primogénito es el heredero. El heredero. Él es el heredero de toda la creación. Porque en Él, ¿por qué es el heredero Cristo? Porque todo le pertenece a Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Sí, incluso los demonios y Satanás son de Él, a fin de cuentas. Incluso sus enemigos son de Él. Y Él hará con ellos lo que le complazca. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. No solamente es el primogénito de la creación, el heredero de la creación, es el primero que entró en nuevos cielos, nueva tierra. Cristo ya empezó nuevos cielos, nueva tierra, solo se puso en pausa. Cristo resucitado, su cuerpo glorificado, es el comienzo de toda la restauración de nuevos cielos, nueva tierra. Y se puso en pausa. Un día esta pausa se va a quitar. Para que en todo tenga preeminencia. El hecho de que Él es la cabeza de la iglesia no solamente es la unidad, eso quiere decir que todo es para Él y para su gloria. Él manda, no mi agenda, no mis opiniones. Él es el Rey.
Abraham Kuyper dijo, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clama mío, mío. Todos de Él. Él es la cabeza de la iglesia, es el Rey eterno sobre todo. Nadie cuando conoce a Cristo lo hace Señor, lo aceptas como Señor. Él ya es Señor. Lo que pasa es que Él me concede arrepentimiento de la fe para yo ser sometido a su señorío. Él fue mi Señor cuando yo era incrédulo, solo yo no lo sabía. Él fue mi Señor, pero ¿sabes cómo fue mi Señor? Como yo era incrédulo, me estaba haciendo estrado para sus pies, dice Hebreos. Estaba listo yo para que Él viniera a juzgarme como Señor. Ahora es mi Señor, pero es mi hermano mayor en la resurrección y yo he sido adoptado como hijo de Dios y ya no, la ira de Dios se ha propiciada, ya no está en contra de mí. Él es Señor de los incrédulos, Él es Señor de los crédulos, solo hay grandes diferencias en cuanto a nosotros. Él es el Rey. Entonces también Él es la autoridad del cuerpo de la iglesia. Y note aquí, en el sistema nervioso, un cerebro manda señales y el cuerpo obedece. Cuando el cuerpo no obedece, pues se llama parálisis o muchas otras cosas, enfermedades, porque hay daño al sistema nervioso. Entonces el hecho de que somos el cuerpo, ¿qué dices de un cuerpo que hace que se le dé la gana cuando el cerebro no se lo pide? Eso es un problema. Entonces todo lo que soy, todo lo que somos como iglesia es por orden directo de la cabeza. Todo lo que hacemos. Y a veces no estoy de acuerdo con Cristo en mis opiniones y tengo que someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque cuando yo no estoy de acuerdo con Él, te aseguro que el que está mal soy yo. Él es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Todo lo que hacemos lo hacemos porque la cabeza, el cerebro, el Rey nos manda a hacer en la tierra. A veces eso quiere decir que me tengo que arrepentir. No creo que soy el único que se tiene que arrepentir cuando yo lo hago a mi manera. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo la voluntad de la cabeza, el Rey de gloria sobre la tierra, cuando usted y yo no hemos llegado? La buena obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar para el día del Señor, para la resurrección. Hasta entonces, ¿cómo la haces con un grupo de pecadores en proceso de santificación para hacer la voluntad del Rey? Eso está difícil. Es como arriar gatos. ¿No? Y ustedes no han visto, yo estaba en el ejército y todos nos enseñan cómo ir en la misma dirección que el que está enfrente a la izquierda. Esa es la piedra angular de un grupo que está marchando. Esa persona hay alguien cantando y eso nos da lo que llamamos cadence o ritmo. Tenemos que caminar con ese ritmo todos juntos y todos nos dirigimos con la vista periférica al que está enfrente de la izquierda. Tenemos que seguir todo lo que hace. Pero la iglesia no funciona así muy bien porque todos estamos en santificación. Así que es como, imagínate juntar a 100 gatos y decir, sígueme. Es imposible a veces. Y yo soy el primer gato que se desvía, así que no estoy echando piedras. Entonces tiene que existir un gobierno en la iglesia. Y no nos gusta esa palabra porque gobierno, nosotros proyectamos lo que nosotros pensamos de gobierno. Y cuando pensamos en gobierno, solo tienes que abrir tu Face, tu Instagram. No sé si la gente sigue viendo redes noticias en la televisión. Y ves que es pura propaganda, retórica,
Dependiendo en tus inclinaciones de partida, tú vas a seguir, ¿no? Tú vas a decir ahora que Maduro es el dictador narco, vas a decir no, los gringos son imperialistas. Casi les aseguro algo, toda la verdad no está en ninguna de esas dos posturas. Eso es pura retórica política y no quiero entrar tanto en eso, pero nosotros no. Hemos de seguir directamente los directrices y seguir a Él. Y en un gobierno que no es pura retórica, que no es pura grupos que vamos a separar tú contra yo, quién tiene más popularidad ahí, los que estaban aquí hace 40 años contra los nuevos. No. El gobierno es para que seamos uno. Mas dijo que seamos unos, y la manera que eso pasa es que tiene que haber una gobernación en la iglesia. Ahora, hay dones que Dios ha dado a la iglesia y Él mismo constituyó a unos apóstoles, pero no estamos buscando apóstoles aquí porque ese es el fundamento que Dios puso. Estamos siendo edificados por encima. Si pones otro apóstol hoy, tienes que poner otros cimientos y eso se llama secta por definición. Y los apóstoles, somos una iglesia apostólica. Esa palabra decíamos en mi misa cuando yo era. No. Somos una iglesia apostólica. En cuanto a nos sometemos a la palabra revelada por los apóstoles, en otras palabras, el Nuevo Testamento. Y también la otra parte del fundamento son los profetas, dice, porque Dios, en el Antiguo Testamento, dio su palabra a través de los profetas, así que toda la palabra de Dios. Y Cristo es la piedra angular, nosotros por encima, así que no hay apóstoles hoy, pero sí hay siempre que abres la palabra de Dios. También los profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos gatos que no siguen el jefe, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vimos un condensado todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero el hecho de que hay dones no quiere decir que todos son oficios de autoridad, sino los dones sirven para la edificación de la iglesia, pero solo hay dos oficios establecidos para la iglesia. Vemos en Filipenses 1:1-2, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. 1 Timoteo 3:1-8-14, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto te escribo, todo lo que vimos, escribe Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, ¿cómo? Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Estos oficios son para que se lleve a cabo, nos sepamos conducirnos en la casa del Señor, para seguir siendo columna y baluarte la verdad. Ahora, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la única manifestación visible de la iglesia universal en esta mañana ante todos nosotros? Tienen que mirar a su alrededor. Es la iglesia. Es la iglesia. Y me encantó como dijo Calvino, porque cuando piensas en una columna, ¿qué hace una columna para un techo? Soporta, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? ¿Desde arriba?
por someterse por debajo del techo. Entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad siempre y cuando se somete por debajo de la verdad. Y es baluarte, eso es como un muro alrededor de una pequeña aldea o castillo. Así que también protegemos la integridad de la palabra de Dios. Ahora, el pastor, obispo, anciano son títulos intercambiables para un solo llamado. En el Nuevo Testamento los usa de manera intercambiable, y allí le puse donde puedes ver eso, y es de gobernación y el diácono de servicio. Claro que no podemos ver todos los detalles, la próxima semana van a ver sobre los diáconos, pero ahora vamos a ver el pastor, obispo, anciano. Voy a usar estos términos de manera intercambiable. Y hemos estado estudiando este gran libro de Jeffrey Johnson, que Jeffrey Johnson está ayudando, especialmente a los bautistas, a volver a lo que es una eclesiología bautista. Cristo, como cabeza única de la iglesia, no delega poder exclusivamente en los ancianos o en la congregación. Escuchen esto, sino que otorga cierta autoridad a los ancianos y cierta autoridad a la congregación. Y en otra prédica vamos a ver más, me imagino, espero, ya los comprometí, si no, sobre la autoridad y la responsabilidad de la congregación. Los ancianos y la congregación reciben su respectiva autoridad, no el uno del otro, sino directo e indirectamente de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Entonces, el anciano no otorga autoridad a la iglesia. Y la iglesia no otorga autoridad al anciano. Ambos lo reciben de Cristo, aunque se reconoce en la congregación. El anciano es escogido y capacitado por Dios, no por el seminario. Y eso que yo soy muy creyente en la preparación teológica. Ningún seminario hace a un pastor. Un seminario ofrece herramientas a un pastor. El que más cree que sabe no quiere decir que es el más preparado para ser pastor. Y el que crees que es menos preparado en cuanto a términos humanos, no tiene mucho que ver. Tiene que ver con el llamado del Señor. Y dice Efesios otra vez, y Él mismo, Dios mismo, Cristo, el Espíritu Santo, constituyó a unos pastores. Él los constituyó pastores, sabiendo que los va a equipar para hacer su trabajo. En ministerios como seminarios, como Respuesta a Génesis, varios otros, 9 marcas, ellos ofrecen herramientas de otros lugares, de un país al otro, de Asia hasta Europa, compartiendo recursos para apoyar a los pastores, pero no hacen a ningún pastor. Y yo creo que no tengo que convencer a nadie de eso. Todos hemos visto a los muy intelectuales que no saben pastorear. Y hemos visto a los bastante humildes que no han tenido mucha oportunidad, pero son dirigentes en aprender, que saben amar a la grey y apacentar a la grey. Ahora, no estoy poniendo una bifurcación donde si eres preparado no puedes ser pastor, porque muchas veces he visto lo contrario. He visto unos que no han tenido preparación, que se la pasan enseñando mentiras, y unos que están bien preparados, que saben amar a la grey. Así que eso, en otras palabras, tu preparación no es lo que te hace pastor. El anciano reconoce el llamado por Dios al obispo. Pastor Pepe no puede subir aquí y decretar: Josafat Martínez, eres pastor. Uno tiene que desearlo. Dios revela a uno, le da una carga, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dios da el deseo, y de hecho el deseo a veces no es muy placentero, no malentienda. Entonces tengo que sentir mariposas y casi como si estoy en las nubes y sentir bonito. No, a veces ese deseo es algo que no te deja dormir y es fastidioso.
Si puedes hacer otra cosa en vez de pastor, haz otra cosa, por favor. Pero si no puedes dormir, si no puedes huir de eso, esa es la manera que el Señor muchas veces te deja saber. El anciano es capacitado por Dios, como ya hemos visto. Dios da el pastor. La iglesia no hace un pastor para la perfección. Dios es quien da. El pastor es un regalo a la iglesia. Y el pastor, claro, que va a aprender cómo enseñar y predicar y gobernar, va a empezar como oxidado, claro. Alguien aquí que ha enseñado, trata de acordarte de tu primera enseñanza o prédica, y que lo vamos a poner aquí enfrente de la iglesia. Y estoy tomando mordidas si no quieren que lo ponga, porque nunca quisiera que alguien escuchara mi primera prédica. Yo tuviera que ir de aquí corriendo. Nunca pudiera yo aparecer aquí otra vez. Pero Dios aún da el don y el don se va ejerciendo y mejorando. No puedes meter plumas en un gato y decir ahora eres pájaro. Dios es quien pone las plumas, Dios es quien da el don y el llamado, pero se perfecciona, como dijo Spurgeon sobre eso. Ciertamente no ha criado el hipopótamo para que vuele, y aunque el leviatán tuviese un fuerte deseo de remontarse con la alondra, sería esa evidentemente una aspiración insensata, puesto que no está provisto de alas. Si un hombre estuviese llamado a predicar, se hallará dotado con cierta habilidad de locución que él cultivará y aumentará. Si no tuviese el don de expresarse medianamente en un principio, no es probable que alguna vez se pueda desarrollar en él. El punto es que un pastor no se levanta como el mejor expositor, pero sí tiene el don y la carga. El anciano es reconocido por la congregación, no es hecho por la congregación, pero sí es reconocido por la congregación. Pero el punto aquí es ver que él, la cabeza, el Rey de Reyes, es quien da pastores a la iglesia, pero la congregación reconoce que el Señor ha dado a un hombre como pastor. Mira lo que Pablo escribe a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Cómo van a saber que todo esto de él si no lo reconocen con los ojos al verlo? Dios sabe si es marido de una sola mujer, si tiene hijos creyentes, y otra vez esa palabra creyente no quiere decir vueltos a nacer. Quiere decir hijos que no están en edad de estar en casa, amargados contra el evangelio por el mal comportamiento de papá. Pero la salvación es del Señor y solo el Señor da salvación. Pero Dios sabe si están metidos en disolución y rebeldía. Dios sabe eso, pero ¿por qué los hombres han de reconocer eso? Porque Dios usa la congregación para reconocer eso. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, templanza, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y que 1 Tesalonicenses 5, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Se reconoce esto. No les he impuesto a ninguna congregación un liderazgo, es porque la congregación reconoce eso. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Debemos siempre ver eso. El anciano es reconocido como irreprensible por los de adentro de la iglesia y también por los de afuera. Ahora, quizás quejan de él por ser cristiano. Eso es buen testimonio. Pero es por vivir peor que los gentiles,
No podemos decir lo que yo hago aquí es lo importante. Si yo vivo como el diablo afuera, eso también me desacredita para ser pastor de aquí. El oficio de anciano es uno de pluralidad y paridad, pero eso ya vieron en, creo, julio, si mal no recuerdo, así que eso es solo otro punto para tomar en cuenta. Pueden buscar, creo, en YouTube, pues, si quieren ver más de eso. El anciano tiene responsabilidades dadas por Cristo. Tiene responsabilidades dadas por Cristo. Hechos 20, 17 y 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nuevamente, Dios es quien los pone, la congregación reconoce. Para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. El pastor no ganó la iglesia. Pepe, te quiero mucho donde estés, pero tú no subiste una cruz en mi lugar. Y si subieses a una cruz sería por tus propios pecados, porque no eres perfecto. El que dio su vida en mi lugar es Cristo. Las responsabilidades del pastor, y eso no es exhaustivo. Velar por el rebaño, siguiendo este texto en Hechos. Dice mirad, y esta palabra en griego es poner atención. Implícitamente está la necesidad de conocerlos. Ouch. El pastor tiene que conocer a las ovejas. Y eso para mí, a lo personal, es el más difícil. Tiene que conocer. Yo me glorío en el hecho de que mi personalidad me encanta enseñar, pero ustedes ven, voy a ser primero a veces en correr porque me da ansiedad social hablar a persona, y mi esposa es la que puede hablar hasta las 3 de la mañana y nunca se cansa, y yo necesito conectarme en privado para cargar mi batería para estar en ambientes sociales, pero esos son puros pretextos a veces. Porque eso no solamente son para los pastores, es para todo creyente. Mira cómo en los proverbios habla de un pastor de ovejas literal. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Si eso hemos de hacer con unas ovejas apestosas para comer birria después, cuanto más las ovejas del Señor. Conocerlos. También dice el texto, alimentar y cuidar el rebaño. Para apacentar, usa la palabra apacentar la iglesia del Señor. Esta palabra significa actuar como pastor o pastorea. En otro texto se traduce en español, pastorea el rebaño. Alimentación y cuidado específico de lo que cada uno necesita. Mira lo que dice Jesús a Pedro cuando lo está restaurando. Usa la misma palabra. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, es la misma palabra ahí. Tiene que no solamente conocerlos, velar, ver por ellos, hay que pastorear activamente a la grey. Y también habla en nuestro texto en Hechos 20 de proteger el rebaño. Ustedes saben, con unas ovejas, un pastor a veces lo tiene que usar para dar en el coco, no solamente a las ovejas, pero a los lobos que se acercan. Tiene que dar su vida. El pastor de la iglesia del Señor tampoco es un asalariado que cuando vienen lobos corre. Porque yo sé que es el mismo texto en Hechos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué ha de ser el pastor? Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El pastor vela por ellos para protegerlos. Velad es lo opuesto a dormir o no estar a la espera. Los pastores deben estar vigilantes de la seguridad de las ovejas. Y también
deben enseñar en la iglesia. Un pastor enseña en la iglesia, dice Pablo a Timoteo, pero es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Le dice a Tito, porque es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No quiere decir en la pluralidad de pastores que cada uno tiene el don al mismo nivel que los otros, pero uno no, bíblicamente, no puede ser anciano y decir, yo soy el anciano que es administrador, nunca enseño. Perdón, yo sé que algunas iglesias hacen esto, pero según la palabra del Rey de Reyes, la cabeza dice, deben ser aptos para enseñar todos. También liderar la adoración pública, llevar a cabo y supervisar el ejercicio de la disciplina. ¿Por qué pongo supervisar? Porque hay un punto en la disciplina que el pastor no puede hacer, la hace la iglesia, es el último paso en Mateo 18. Administrar las ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede dar una gran lista de esto, de cómo se lleva a cabo. Pero cuando el pastor lo hace, no lo hace para decir yo soy el jefe, yo soy el que manda. Está reflejando el gran pastor, el pastor Cristo, quien pastorea a nosotros. Mira todo lo que hemos aprendido hasta ahora y míralo a la luz de Salmo 23. Con temor y temblor se pastorea una iglesia diciendo todo lo que hago está reflejando al pastor. Jehová es mi pastor. Debido a eso, ¿qué? Nada me faltará porque Él me está alimentando, está proveyendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me apunta, me lleva amorosamente a lugares pacíficos, a un estado de salud espiritual. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿están viendo todo lo que acabamos de ver? El pastor protege, el pastor apacigua, el pastor alimenta. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor pastorea, vela por, alimenta, cuida, protege, enseña a su pueblo de pacto. El pastor de la iglesia imita a Cristo en esto. Ahora, los miembros de la iglesia tienen la autoridad de pedirse cuentas unos a otros. Eso aprendimos con Arturo hace algunas semanas. Aunque hay funciones distintas entre los ancianos y los miembros, uno dirige, el otro sigue, tienen el mismo objetivo, mantener la unidad, la santidad y la verdad de la iglesia. Y tienen las mismas tareas básicas, amar, edificar, cuidar y velar los unos por los otros. Todos aquí tenemos un cierto llamado pastoral, aunque no todos tenemos el oficio. Rápido. ¿Cuál es el proceso bíblico para selección de un pastor? Al preparar eso, alguien va a decir, ¿y esto? ¿Y cuánto tiempo? No puedo responder eso, es caso por caso. Pero al menos vamos a ver muy rápido, solo en breve. El deseo de ser pastor es comunicado al pastor. Ahora, ¿por qué pasamos por esto? Porque el Señor va a levantar a pastores de esta iglesia entre los que alcanzan a escuchar mi voz esta mañana. El deseo de ser pastor es comunicado al pastor. Oye, mira hermano, yo no le voy a decir pastor porque va a decir que yo soy oportunista y ambicioso. Ok, entonces sí, mejor no seas pastor porque eres demasiado pasivo para proteger la vida de esta congregación. Cuando tú ya tienes la columna vertebral para ir y decir, dirán lo que dirán, entonces ve y dile al pastor, hasta entonces mejor no digas nada. El pastor analiza al hermano y le guía en sus deficiencias más evidentes. No es que dice, ahora alguien va a hablar con el pastor después del culto y mañana lo van a anunciar. No, el pastor ahora le debe ver cuáles son sus deficiencias y trabajar en eso. ¿Por cuánto tiempo? Cada caso es distinto.
Después de tratar y verlo crecer en estas áreas, el pastor lo comunica a la iglesia. Cuando el pastor ya siente que él puede respaldar esto, que el Señor lo está llamando. Y comienzan a orar por el hermano como congregación. El hermano empieza un proceso de evaluación por parte de la iglesia con respecto a su carácter moral, su piedad familiar y sus capacidades ministeriales. Y tarde o temprano, si es del Señor, llegan a un momento donde el hermano es recibido por una votación de los miembros, porque que acabamos de decir son que por la congregación, vistos. Cuando la congregación ve lo que el Señor está haciendo, ya sabes que están bien. Y ordenado por el pastor. Ahora bien, finalmente podemos llegar a la prédica. Eso fue la introducción. Espero que no están con hambre. No estamos. La última vez que prediqué así, no me dejaron predicar por 2 años. No quiero caer bajo esa disciplina otra vez. Ahora vamos al texto. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Primero dice obedecer, el autor de Hebreos, a vuestros pastores, sujetaos a ellos. El anciano tiene un rol de autoridad. Tiene autoridad, pero su autoridad es muy limitada. Porque ellos velan por vuestras almas. Su autoridad es limitada a mi caminar con Cristo en cuanto a lo espiritual, nada fuera de eso. Su autoridad trata con el caminar con Cristo de la congregación y se limita a ello. Y para eso tenemos que entender, es la única parte técnica, deme 30 segundos o un minuto y voy a salir de eso. Tenemos que ver la diferencia entre el principio regulativo para la adoración en la iglesia y el principio normativo para la vida cristiana. Nada de lo que se hace en la congregación en el tiempo de adoración corporativa se hace porque al hermano o la hermana tuvo un momento de creatividad y vamos a empezar una danza profética antes de la prédica o media de la prédica. Esas funciones no, porque cuando venimos en adoración corporativa, ¿quién está siendo adorada? Cristo. Y eso nació de nosotros, esa idea. La iglesia se le ocurrió esa idea que debemos reunir y adorar a Cristo, el Rey resucitado. Entonces, ¿quién comisionó a la iglesia de hacer eso? Cristo. Entonces, Él va a decir cómo quiere ser adorado. No está en nosotros decidir eso. Ahora, en cada cosa que hacemos, en el principio regulativo, hay lo que se llaman accidentes. Ahora, no accidentes, ay, me caí, accidente, sino en la manera más filosófica. Eso quiere decir cosas, si el pastor usa corbata o no usa corbata, eso se llaman accidentes. Esos son cosas, mientras que predique, quizás tenga corbata, quizás no tenga corbata. Si usan percusión o no usan percusión. Eso se llaman accidentes. Eso no está en el principio regulativo. Pero no puedo agregar, vamos a reunir y todo lo que dice la Biblia como iglesia, lo que vamos a hacer. Y hoy se me ocurre que Joe Owen va a tratar de dar maromas en medio de la prédica para que la gente se despierte. Pues voy a llegar a la primera y van a llamar al 911. Porque estoy ya agregando algo que no fue dado. Cristo nunca dijo que quiere ser adorado de esa manera. Pero en la vida tenemos el principio normativo. Regulativo, regulado. Normativo quiere decir que no hay ningún texto que dice que Luis Molina, seréis de tu familia contadores y médicos. No, Dios no dice, hijo, escrito está, tienes que ser médico. ¿Verdad? No. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida en cuanto a tu profesión? Pues Dios no te va a decir de manera explícita en la palabra. Eso no puede ser regulado entonces.
explícitamente, pero no puedes hacer algo que contradiga la palabra de Dios y por eso se llama normativo. Regulativo tiene que ser explícitamente dado en la Biblia, normativo quiere decir que no puede ir en contra de principios bíblicos explícitos e implícitos por igual. Entonces, si estás esperando que el Señor escriba en las nubes cuál será tu profesión, joven, ese día no creo que va a llegar. Tienes que usar principios bíblicos para ver la carga que tienes, el deseo. Tú debes ser diligente en investigar. Entonces, el principio normativo de la vida cristiana sostiene que los cristianos tienen libertad de participar en prácticas no ordenadas siempre y cuando no estén explícitamente prohibidas por las Escrituras y siempre y cuando se realicen sin contradecir su declaración de fe y servicio a la iglesia local. En otras palabras, y me van a disculpar, pero eso se tiene que decir. ¿Cuántas veces la gente me dice, tengo que pedir permiso a mi pastor antes de tomar una vacación o antes de tomar un trabajo o mudarme de ciudad? Yo digo, eso es abuso de poder entonces. Yo no pido permiso a mi pastor para tomar una profesión. Eso no quiere decir que no le digo, eso no quiere decir que no le pido consejo y que ore por mí, pero eso ese es el principio normativo. No necesito permiso del pastor para saber si voy a tomar vacaciones con mi familia en agosto o en septiembre. Mira lo que dice 1 de Pedro 5, 2 a 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, los pastores que se van a levantar aquí, ¿no crees que debo trabajar allí aunque no hay nada pecaminoso? Ahora, si digo quiero ser sicario, no puedo decir pastores, cada quien es el normativo. No puedo, estoy haciendo algo explícitamente en contra de la Biblia. Pero un pastor puede tener una opinión, pero si no cree que es lo mejor para mí y me lo cuenta como consejero, no como obligándome, y aún voy a ese trabajo que no es pecaminoso, él debe decir que mi ejemplo sea, que me dé un ejemplo, que no me puede ordenar ahí. Así que cuál sea tu profesión, cae dentro de lo normativo, tus pasatiempos, a menos que contradigan la sana doctrina, la palabra de Dios. Ciudad de residencia, algunos han dicho, tengo que pedir perdón a mi pastor, su permiso para cambiar de ciudad para tomar ese trabajo. No. Pero si vas por los Rayados o los Tigres, ¿no necesitas el permiso del pastor? Pero con una estipulación, tengan mucho cuidado porque eso se puede llegar a rebeldía también. Una estipulación, aunque los ancianos no tienen autoridad sobre estos asuntos, por pertenecer al pacto de membresía en un cuerpo local de creyentes, quienes conocen nuestras vidas, debilidades, habilidades, matrimonios, familias, etcétera, 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 sería bastante imprudente tomar decisiones sobre la vida sin pedir consejo y oración. Eso sí pide. Porque ellos velan por sus almas. ¿Por qué debemos someternos a los pastores en cuanto a lo espiritual? Porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta al Señor. La iglesia pertenece a Cristo y no a los pastores. Cuando venga el buen pastor, Cristo, los pastores rendirán cuentas a Él por las ovejas puestas a su cargo, a su mando. Él es el pastor y ellos van a dar cuenta. Por eso debo someterme para no hacerles el trabajo imposible. Para que lo hagan tus pastores con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Así que alguien viene la responsabilidad de la iglesia. La congregación tiene la responsabilidad de someterse de tal manera que el rol de los pastores tenga mayor gozo en vez de razón de queja. ¿Dónde estás tú aquí? Cuando llegues el domingo, el pastor te saluda porque es por obligación, pero él no puede dormir 2 días a la semana por ti, porque eres terco. O tu pastor se goza en tenerte en su congregación. ¿Quién aquí quisiera
que cuando tú falleces o tú sales de tu iglesia es un alivio para tus líderes. Yo no. En mi caso creo que va a ser parte de un alivio, estoy tratando de cambiar eso. Pero ¿quién quiere que tu estadía aquí, que estén mejores con tu ausencia? Que te lloran cuando mueres, pero a la vez en su corazón dicen gracias a Dios. Que sea el problema de Cristo en gloria. Yo no quiero que mi partida sea un alivio para gente. Aplicaciones, ¿ves? No pasamos el tiempo. Y estas aplicaciones no son universales. Dice mi hermano, estamos en YouTube, no toda iglesia tiene la misma, está pasando por lo mismo que ustedes. Sí, pero primero es esta congregación que estar en YouTube. A veces cuando la gente me dice, hoy no, quiere salir la carne, necesito un pastor que me paciente en el momento. No hagas eso, hermano, porque los que están en línea, digo, entonces no vamos a dar a los que están a nuestro cargo por unos que están en cargo de otra persona. Primero apacienta a los que tienes. Gracias a Dios por los que ven en YouTube. Pero primero somos aquí. Número 1. Actualmente la Iglesia Bautista de Genesaret consiste de muchas ovejas, pero solo un pastor. Debemos fomentar la formación de aquellos que tienen el deseo del obispado. Debemos animar a eso. Debemos ayudar a los que están luchando con cobardía aún. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Sí, mientras que te preocupa qué dirán, mejor no seas pastor. Pero mejor arrepiéntete de eso. No te quedes callado. Ustedes saben, hoy es algo de nuestra cultura. El que dice, Dios me ha llamado a eso. Uy, ¿quién se cree? Uy, se cree mucho. Entonces mejor me mantengo callado, humilde, pasivo. Pues la humildad es importante, pero quedarte callado por el qué dirán es cobardía. A la vez, aunque necesitamos más pastores, seamos cuidadosos de no apresurarnos y simplemente llenar un vacío por las necesidades actuales, sino seguir todos los pasos de manera optimista, pero cuidadosa, y en oración para reconocer más pastores, confiando que Dios es quien los llama. Nunca debemos decir, ponemos un pastor para llenar un vacío, porque con este pastor tú vas a estar unos 10, 20, 30 años. Mucho después que el asunto actual se ha acabado y ahora te vas a quedar con él. Es como decir, yo me siento solo por eso me voy a casar con la primera que se me cruza, pues ahora en los próximos 40, 50 años, por un sentimiento que tuviste hoy de sentir solo, te vas a aguantar. Nos vamos a casi casar con este pastor, ten cuidado. Aunque vimos que los pastores deben conocer a todos, con eso la Biblia enseña. Tienen que cuidar a todos, cada individuo. Nuestra situación no permite eso hoy. No le pongas presión sobre Pepe de lo que él no puede. Aunque vimos que los pastores deben conocer a todos, mirar por ellos, alimentarlos, protegerlos y velar por ellos, por el momento no es posible. Esa es la realidad que nos toca hoy. Seamos misericordiosos y pacientes, viendo dónde podemos aportar en vez de exigir. Yo les quiero animar y a mí mismo, con toda tu lista, nunca me haga eso, nunca me visite, nunca... Entierre eso por un momento, porque vas a ver al pastor perder a su matrimonio y su familia si él intenta hacer eso, de complacer a cada uno que está aquí. No puede un hombre con 500 personas. No puede. Entonces mejor me toque decir, pastor, ¿en qué te puedo servir? Y voy a tragar por un rato lo que yo creo que necesito. Y en cuanto a nosotros, la congregación, seamos razón de alegría en vez de quejas para nuestro pastor, según el texto que vimos. No seas la razón que la esposa de Pepe tiene que escuchar cuando llega para el almuerzo. Ay, ay, ay.
que tu nombre no se menciona en su cena, al menos que sea, doy gracias a Dios por este hermano. Que mi nombre no suene en esa casa, al menos que sea en gratitud al Señor. Debemos someternos, orar por Él, buscar y pedir oportunidades de servir donde hay necesidades. De hecho, si tienes el llamado a pastor o a diácono y en este momento no te pueden atender, pues saben que hoy los baños necesitan un poco de limpieza también. Haz algo para aliviar esa carga que tiene. Apoyemos y seamos leales a nuestro pastor. Él fue puesto allí por Dios. Pepe fue puesto allí por Dios y reconocido ya por la congregación. Seamos fieles a su liderazgo y cargo por el oficio que le fue encomendado y por la gloria de Cristo, la cabeza de esta iglesia. No es yo soy más amigo de otro, yo me siento más apegado a otro. No es hace 4 décadas atrás me caía mejor fulano el otro. No, porque estás enfrentando al Rey de Gloria, no a Él. Yo me someto al pastor Pepe por Cristo que lo puso. No es porque me cae tan bien, aunque me caes bien. No es tomar lados cuando hay problemas. Voy a correr con mis amigos, mi familia, ¿a quién más? No, yo tengo que hasta perder familia si es necesario, porque Cristo, yo temo más a Cristo que mi familia. Es por el llamado, no es por mis amistades ni familia. Temamos a Cristo. Nuestro pastor es otro miembro de la iglesia. El pastor es solo otro miembro de la iglesia. En el grupo pequeño, ¿verdad, hermana Nora? ¿Dónde está la hermana Nora? No está. La hermana Nora y yo nos pusimos una calificación el viernes. Califícate como miembro de la iglesia. Porque estamos acostumbrados a dar la lista de quejas contra el liderazgo. Nunca te descalifica. Ellos solo son otro miembro. ¿Y yo soy miembro? Si yo me califico. Yo fui muy optimista y me di un 3, un 4, no me acuerdo. No sé por qué mi hermana me dio un 1. No sé, hermana, ¿qué le he hecho? Ellos son otro miembro con el cual tú tienes expectativas de ellos que tú has aportado aquí. ¿Cómo eres como miembro? ¿Has trabajado para la unidad? ¿Has perdido sueño para obedecer al Rey? ¿Has velado por Él? Yo no como debo. Yo no soy culpable. Tiene las mismas necesidades. Él tiene que comer. Él tiene que ser esposo. Tiene que ser padre. Tiene que pagar facturas. Tiene que ir al médico. Tiene que ir al dentista cuando le duele el diente. Entonces él está quejando del diente y algunos miembros al mismo tiempo. No creo. Él es otro miembro. Hay que verlo como un miembro de la congregación y entender que tiene necesidades y solo hay 24 horas al día para él también. Entonces termino viendo Rembrandt. ¿Quién aquí ha escuchado de Rembrandt? Tom. ¿Dónde está Tom? Tom, sí. Yo ni sé por qué miro allá, por Barroco. Rembrandt, el pintor, nacido en Ámsterdam, en los Países Bajos, vivió de 1606 a 1669, pintor barroco. No sé por las diapositivas aquí, como todo se ve oscuro, según yo, hay una imagen casi invisible atrás de la imagen de hoy. No sé si alcanzan a ver algo. Él pintó eso, así que lo voy a... se llama La negación de Pedro. En 1660. Es muy conocido
Rembrandt, especialmente por su uso de luz y oscuridad, su mezcla de sombras y luz en sus pinturas. Y para ver esto más de lejos es un escenario donde Pedro está en medio de negar a Cristo y ustedes no ven ahí, yo sabía que no iban a ver, pero ahí atrás, para el que quiere hacer el trabajo y estudiar la pintura, va a haber algo que ustedes quizás no ven. Apenas se ve silueta de un rostro volteando hacia atrás a él y es el rostro de Cristo, mirándolo con ternura. Mientras Pedro lo niega. ¿Por qué puse eso como el trasfondo de la prédica? Porque el pastor, como nosotros, es uno que ha negado a Cristo varias veces con traición cósmica, con su pecado, como nosotros también, mientras Cristo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Está en el mismo proceso de santificación. Tienen debilidades como nosotros, pero yo no veo a eso. No podemos ver a eso. No lo vamos a comparar a ningún pastor con otros. Al ver el pastor que fue reconocido, vemos, Cristo ha puesto esto. Y yo tengo que servir, someter. Ya vimos hasta dónde para no abusos. ¿Y qué estoy haciendo yo en esta iglesia? Y también hay algunas personas que tienen esa inquietud que el Señor no te deja en paz. Y pido al Señor que no te deje dormir, que te desveles, que se te hinchan los ojos, hasta que tú finalmente te rindas al Señor. Y dices, el llamado, sí, Él me ha dado. Voy a dejar de ser cobarde, dejar de correr, dejar mi falsa humildad. Y ir y decirlo al pastor, no esperando que de aquí a 3 semanas ya me debe algo. No, el Señor está encargado de eso, pero lo debes vocalizar. Y mis hermanos, que el Señor nos salve de la división. Pero la unidad no es sentimental. La unidad depende de algo, la verdad. La última vez que hubo unidad en el mundo, Dios los dividió a propósito y fue en Babel. Porque querían unificarse alrededor de la gloria del hombre. La unidad que el Señor busca en su iglesia es alrededor de la verdad. Y sin verdad no vamos a ser unidos. Los amo en Cristo. Mi hermosa, bella iglesia. Mi hermosa, bella iglesia. Familia de familias. Es el cuerpo de Cristo, no hay otro para mí. Aquí veo hombros, piernas, rodillas. Yo no voy a decir cuál soy yo porque se van a reír. Rey de gloria. Rey de gloria. Si tú no concedes arrepentimiento, no hay esperanza para eso aquí. Eres el rey. Ya era hora que lo confesáramos. Eres el rey. Y esta es tu iglesia. Y aquí nuestro pastor y los que tú estás levantando. Pero todo lo hacemos, Señor, en servicio, en responsabilidad, con temor y temblor. Imitando y bajo el señorío del excelente Rey Cristo, cuya gloria está por encima de todo, cuya belleza no tiene igual, cuya gracia no tiene competencia.
No sé con cuál actitud hemos venido hoy, Señor, pero yo te pido, empezando conmigo, quebranta cualquier actitud o idea que no concuerda con estas verdades. Glorifícate, Rey, glorifícate, Rey. Concede arrepentimiento a quienes no necesitan, empezando conmigo, y a los que lo rehusan, sácalos por de medio. Te pido en el nombre del Rey Jesús. Amén. Amén.